sabíamos qué onda, pues no teníamos todavía los proveedores de los Tyvek. Buenos días. Buenos días. ¿A quién le toca hoy la clase? A mí, doctor Alexis. ¿Puedes compartir? Claro. Listo, ahí se ve. Sí, sí se ve. Les voy a empezar a pasar lista a las 7, lista a las 7 de la mañana. Me faltan 5. Bueno, 2 están. Me faltan 5.
Nada más que se conecte el doctor Trujillo, Alexis. Sí, lo esperamos, está bien. Yo creo que ya empieza, Alexis. De acuerdo, vamos a empezar. Buenos días, compañeros. Soy Alexis Zambrano y el día de hoy vamos a revisar complicaciones de la hipertensión arterial sistémica. En primer lugar, la OMS nos dice que hipertensión es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión arterial persistentemente alta, lo que los puede dañar. Y esto puede repercutir a otros órganos. En general, definimos a la hipertensión como una presión arterial sistólica mayor a 140 y una presión arterial diastólica mayor a 90. Esto varía de acuerdo a la guía que lo estudia, en donde, donde las clasifican en diferentes grados y la hipertensión normal puede ser óptima o normal alta. Aquí nada más hay un detalle con la clasificación de la AJA, ya que aquí se observa la del 2017 y esto ya cambió. La AJA ya también define la hipertensión arriba de 140 sobre 90. Entonces,
Además de dañar los vasos, repercute en los órganos de los diferentes sistemas y esto se ve traducido en una mayor mortalidad. El hipertenso se muere principalmente por enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral y enfermedad renal. Su importancia también se ha visto ya que al tener un tratamiento óptimo, se puede interrumpir el daño que esta causa y en algunos casos esta llega a ser reversible. Se ha visto también que ocasiona alteraciones tempranas desde los límites superior normal. Por eso continuamente se estudia un punto de corte a partir de qué nivel de tensión arterial esta puede dañar. Pero estos cambios tempranos generalmente son compensadores y en el individuo no se manifiestan, suelen ser asintomáticos. Aquí para ver su importancia les muestro cómo a mayor presión arterial en los diferentes grupos de edad tenemos mayor mortalidad. Un ejemplo es la enfermedad arterial coronaria y el ictus. Diversos estudios lo demuestran. Aquí se analizan diferentes estudios de corte, 14 prospectivos, 3 retrospectivos. Lo que quiero decir con esta diapositiva es que a mayor presión, mayor riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en general. Y lo que comenté acerca de los niveles de presión arterial normal alta o prehipertensión, que también se ha asociado a enfermedad cardiovascular. Este metaanálisis revisa 47 estudios de corte. De ellos se encuentra que 27 comparan o se puede estudiar esta asociación. Y también se ha visto que hay un riesgo relativo mayor. Los mecanismos por los que la hipertensión nos puede causar el daño es principalmente por lesión mecánica a causa de un flujo pulsátil alto. Otro es la alteración del endotelio y la remodelación del crecimiento de células musculares tanto en el miocardio como en el músculo liso de las arterias. El daño específico se ha reconocido en casi todos los órganos. Especialmente vemos a cerebro, retina, corazón, riñón y las arterias sistémicas. Aquí enlisto las principales consecuencias, pero las iremos abordando poco a poco a lo largo de mi presentación. En primer lugar, el cerebro. En hipertensos, la apoplejía es la segunda causa de muerte. La hipertensión es el factor de riesgo principal de ictus y demencia. Es el que tiene mayor peso, ya que es responsable del 50% de los ictus. El infarto cerebral suele ser en su mayoría por la mañana, y esto se asocia con la elevación matinal de la tensión arterial. Y como lo demostré hace un momento, a mayor presión, mayor incidencia de esta enfermedad. La enfermedad vascular cerebral se clasifica o su etiología puede ser por isquemia cerebral, por trombosis venosa cerebral y por hemorragia intracraneal. A su vez, la isquemia puede ser ocasionada por un ataque isquémico transitorio o un infarto cerebral. Aquí la diferencia es que el ataque isquémico transitorio tiene una evolución clínica menor a 1 hora. Y por el otro lado, la hemorragia intracraneal puede ser espontánea y traumática, pero la que nos interesa es la espontánea, donde la hemorragia se puede localizar en el parénquima cerebral o intracerebral y puede ser una hemorragia subaracnoidea. Hay pocos estudios que nos demuestran la prevalencia en México de la enfermedad cerebrovascular. Se ha visto que es diferente a la de las publicaciones internacionales, ya que los norteamericanos y europeos estiman una incidencia de infarto cerebral que representa el 85%
de todas las causas, pero esto es menor en México. En México cobra mayor importancia la enfermedad vascular cerebral por hemorragia, pero aún así no la supera. Esto es por una herencia que tenemos nosotros los latinos, asiática y amerindia. Bueno, aquí vemos la distribución de las diferentes causas de enfermedad cerebrovascular por isquemia, por hemorragia y por trombosis. Y lo que les platicaba, los estudios de México se parecen más a la incidencia de países de bajo ingreso. Vemos que en los países de alto ingreso la isquemia cerebral o el infarto representa casi el 82% de la enfermedad cerebrovascular, y en México llegamos a 63%. La hemorragia cerebral, comparando también ello, va de 15 y en México a 30%. Bueno, hablando del infarto cerebral. El infarto cerebral, como ya lo mencioné, es isquemia, es muerte por isquemia del tejido cerebral. Esta puede ser proximal o distal, dependiendo del calibre del vaso que se afecta. Puede ser in situ o embólico. Los in situ, cuando son proximales, suelen ser de grandes arterias y generalmente es por ateromas. Cuando son distales, es por una inflamación que es consecuencia de esta misma aterogénesis e inflamación, y se conoce como lipohialinosis o fibrohialinosis. Pero en general, la etiología la podemos describir por esta clasificación TOST, que nos dice que puede ser por aterosclerosis de grandes vasos, por cardioembolismo, por oclusión de pequeño vaso o de otra etiología determinada. También se puede clasificar por esta misma de otras etiologías indeterminadas. La AJA, como evidencia clase 1, nos dice que tratar la hipertensión previene el infarto cerebral y en general el daño orgánico sistémico. La hemorragia cerebral, aquí también vemos un gran impacto de la hipertensión. En el tipo intracerebral, la etiología primaria, la hipertensión es la principal y de mayor peso. En ella se ha visto que 50-70% de personas que desarrollan esta enfermedad llevaron un control irregular o nulo de su tensión arterial alta. Otras causas menos importantes son como la angiopatía amiloidea. Causas secundarias pueden ser alteración de hemostasia, neoplasias, malformaciones, drogas, entre otras. Por el otro lado, la subaracnoideas también influye en la hipertensión. Influye en la formación y en la rotura de aneurismas, que representa la principal causa de este tipo. Se estima que el factor de riesgo principal, hipertensión, en 42%. El deterioro neuroconectivo vascular, o antes llamado demencia, también es por el mismo mecanismo, ya sea por lesión isquémica o hemorragia. Y se puede clasificar o presentar en agudo o en crónico. Las agudas suelen ser clínicas y las crónicas suelen ser subclínicas o no evidentes. Las agudas generalmente son dan síntomas de focalización, de alteración del estado de conciencia o suelen ser unas demencias muy importantes. Las crónicas generalmente son por múltiples infartos que se van dando y al llegar a ser tan importante nos va a dar la presentación clínica. Podemos también tener este deterioro neuroconectivo por lesiones a causa de las variaciones hemodinámicas, ya sea por o hipoperfusión, así como la hipoperfusión global, como en el estado de choque, entre otros.
La hipertensión se ha asociado con el depósito de amiloide beta en el cerebro, lo que es la enfermedad de Alzheimer. El deterioro neurocognitivo lo podemos clasificar en menor o leve, o deterioro mayor o grave, o la demencia manifiesta. ¿Qué va a depender para que se presente uno u otro? Para que se presente la demencia manifiesta es que el vaso que se daña sea un vaso estratégico de gran calibre, o que sean múltiples, y estos múltiples pueden, generalmente son lagunares o pequeños. En la hipertensión arterial se ha visto que las lesiones en sustancia blanca asintomáticas observadas por resonancia magnética aceleran la atrofia cerebral y aumentan la demencia vascular. Sobre lo que les comenté de la variación de la presión arterial, aquí tenemos este estudio que nos demuestra que a lo largo de 24 años que estudiaron a un grupo de adultos, vieron que las personas que tenían hipertensión tuvieron un riesgo relativamente mayor a demencia comparado con el grupo de normotensión y normotensión al final de las visitas. Pero también aquí se vio que afectaba en mayor medida a las personas que llegaban a presentar hipotensión. Los objetivos de este estudio van más allá de lo que les acabo de comentar, pero es lo que quiero que observen. Bueno, la encefalopatía hipertensiva se puede dar por cambios en el flujo sanguíneo cerebral, pero este no cambia dentro de una presión arterial media de 50 a 150 milímetros de mercurio. Esto gracias a la autorregulación que tiene el cerebro para mantener un flujo constante. Quiere decir que a mayor o menor presión, el cerebro va a responder con aumento de las resistencias vasculares cerebrales. A presión arterial media mayor a 155, la resistencia es vencida y aparece la hipoperfusión. Comienza a haber riesgo de líquido o edema cerebral, y también se ve el daño por una hipoperfusión, generalmente debajo de 60 milímetros de mercurio. Esto nos va a llevar a síntomas como cefalea intensa, náuseas, vómito. Puede ser en proyectil, signos focales y alteración del estado psíquico. Sin tratamiento, esto nos puede llevar al estupor, la coma, convulsiones y muerte. Por estos síntomas debemos de distinguir de otras etiologías como el tipo traumática, química, por uremia, entre otras. Bueno, ahora, el ojo también se daña por la hipertensión. En el ojo se puede dañar la coroides, la retina y la papila. En especial, la retina se ha reconocido como un daño a órgano blanco de la retinopatía hipertensiva. Los cambios que se suelen observar en esta suelen ser crónicos e inicialmente no tienen síntomas, suelen ser asintomáticos. En la población hipertensa se llega a encontrar cambios hasta en 15% de los hipertensos. Se sabe que el encontrar un cambio de estos tiene un valor predictivo positivo de 47 a 53% aproximadamente para el diagnóstico de hipertensión. El daño a la retina se provoca por aumento de la tensión, que disminuye el calibre de las arterias. Esto puede ocasionar una interrupción del flujo venoso por el cruce que hacen, y además puede haber esclerosis reactiva por un material hialino subsecuente a la inflamación. En la retinopatía hipertensiva tenemos diferentes fases. La primera es angiotonía, que se presenta en un estadio inicial. Esto, como lo comenté, es una vasoconstricción de las arterias que ocasiona adelgazamiento y compresión en los cruces arteriovenosos.
De forma crónica, tenemos la angiosclerosis. Esta angiosclerosis vascular se observa en el fondo de ojo como un aumento del reflejo arteriolar o con lo que conocemos como hilos de plata. En retinopatía hipertensiva grave podemos encontrar exudados algodonosos y hemorragias. Y en la maligna llegamos a encontrar edema de papila. Incluye estas dos imágenes de una hipertensión acelerada o grave con exudados algodonosos y hemorragias arriba. Y en la imagen de abajo vemos edema papilar. Más importante, también se observan los exudados y hemorragias. La retinopatía hipertensiva se puede clasificar de diferentes formas. La más común es esta de Kate-Wigner, aunque básicamente son las etapas que ya comenté. También tenemos otras clasificaciones importantes como la clasificación de Shea. Aquí vemos en la imagen se ve muy bien el cruce de una arteria con una vena y cómo se ve interrumpido el flujo, y esto nos puede ocasionar después baja de la visión a largo plazo. También se pueden encontrar, como ya lo dije, hemorragias, exudados, etc. El tratamiento de la retinopatía hipertensiva es tratar la enfermedad de base. Pero aquí un dato importante es que disminuir rápidamente la tensión arterial nos puede ocasionar isquemia del nervio óptico, ya que a lo largo de la evolución de la hipertensión se desarrollaron cambios compensadores y una disminución abrupta nos va a ocasionar isquemia. Además de ello, los oftalmólogos tratan las complicaciones, ya sea oclusiones arteriales o venosas, que son las principales. Después tenemos al corazón. El corazón es la principal causa de muerte en hipertensos, ya sea por cardiopatía hipertensiva, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca principalmente. También se observan arritmias. La hipertrofia por sobrecarga de presión representa un factor de riesgo independiente para el desarrollo de insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares, muerte súbita, ictus y fibrilación auricular. Llegar a una hipertrofia por sobrecarga de presión representa totalmente un fallo en el diagnóstico o que no hubo tratamiento efectivo. Y bueno, para entenderla, la hipertensión nos genera una sobrecarga sistólica para el ventrículo izquierdo. Esa sobrecarga sistólica nos va a aumentar la poscarga. Y para compensar esto, el miocardio va a tener que hacer mayor trabajo y va a requerir mayor consumo de oxígeno. Para compensar esto, el corazón va a tener que hipertrofiarse. Esto inicialmente es asintomático. A lo largo de meses o años, de manera progresiva y paulatina, esta cardiopatía llega a ser patológica, y esto se observa cuando comienzan a acumularse depósitos de colágeno en el intersticio y en hiperivascular. Para entender un poco más de la compensación, nos vamos a la ley de Laplace, que nos determina el consumo miocárdico de oxígeno y cómo influye el estrés parietal. La fórmula de la ley de Laplace es estrés parietal es igual a presión por radio entre 2 veces el grosor del miocardio. Entonces, a mayor presión o mayor radio del ventrículo izquierdo, necesitamos un mayor grosor de la pared para disminuir este estrés. Y el estrés parietal, como la contractilidad y la frecuencia cardíaca, nos afectan el consumo miocárdico de oxígeno. El daño se va a ocasionar por hipertrofia de miocardio, como la hipertrofia del músculo liso de los vasos intramiocárdicos. Hay fibrosis intersticial y perivascular por depósito de colágeno. Hay alteraciones de la pared arteriolar y debilitamiento capilar.
Asimismo, por estos cambios, por la isquemia que produce, etcétera, hay apoptosis del miocardio y autofagia, lo que nos va a dar alteraciones de la contracción, de la relajación, de la perfusión y de la actividad eléctrica. Esto es consecuencia de una sobrecarga de presión, de la activación neurohumoral, que van a ver que es muy importante, la reprogramación fetal de los genes del miocardio y la propia inflamación. Estos dos esquemas que pongo aquí son nada más para resaltar la importancia neurohumoral en este proceso, ya que vemos allá la angiotensina 2 y cómo por su receptor tipo 1 nos aumenta las especies reactivas de oxígeno, la inflamación, el crecimiento celular, nos favorece la fibrosis, la disfunción endotelial, al igual que la aldosterona la noradrenalina. Vemos también cómo la aldosterona favorece la fibrosis y no solo ella, sino la prolrenina. Repasando las consecuencias de una hipertrofia patológica, disminución de la velocidad de relajación, reducción de la distensibilidad, principalmente por disfunción diastólica, disminución de la capacidad vasodilatadora coronaria, reducción del gradiente aortoventricular en diástole y pérdida de la relación miocardio-vasculatura, ya que el miocardio crece y no así la vasculatura. Todos estos cambios nos van a llevar a isquemia miocárdica. El deterioro de la reserva vasculatura coronaria en un corazón hipertrofiado, su flujo suele ser normal. La isquemia suele ser cuando aumenta la demanda al hacer ejercicio, ya que no aumenta proporcionalmente la microvasculatura y además el debilitamiento capilar. La isquemia suele ser microvascular, es decir, por demanda y de tipo subendocárdica. Esta se ha visto que es más frecuente en mujeres. La isquemia por demanda más fibrosis nos va a alterar la relajación y entonces es cuando van a empezar los síntomas ya después de que el miocardio estuvo hipertrofiado no sé cuánto tiempo, nos ocasiona disnea de esfuerzo y vamos a llegar a la insuficiencia cardíaca inicialmente con fracción de eyección conservada. La fibrosis, además, puede dar lugar a puentes que nos van a dar mecanismos de reentrada. Va a disminuir la velocidad de conducción y esto nos predispone a arritmias ventriculares, más aún cuando se agrega la isquemia miocárdica. El depósito de colágeno es distintivo de la hipertrofia ventricular izquierda cuando es patológica. Esta puede ser cuantificada por resonancia magnética en modo T1 y se ha visto que cuando el depósito es mayor a 200%, ya tenemos la insuficiencia cardíaca manifiesta. Bueno, la clasificación de la cardiopatía hipertensiva se puede clasificar en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La primera es disfunción diastólica pura, sin hipertrofia por ecocardiografía. Y esta se suele encontrar en personas hipertensas mayores a 65 años. En la clase 2 ya se observa la hipertrofia en ecocardiograma y esta se diferencia en la clase funcional 1 y 2 de la NIJA. En la clase 3 ya tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y en clase 4 con fracción de eyección reducida. Es más probable que la hipertensión cause hipertrofia del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca en los negros y en los pacientes que tienen nefropatía crónica. Bueno, la insuficiencia diastólica se puede encontrar en 33% de los pacientes que tienen hipertrofia con una función sistólica normal. Esta insuficiencia diastólica puede ser exacerbada
por demanda, por isquemia, y para evaluarla, el cateterismo cardíaco nos permite valorarla con mayor precisión. Tenemos otras alternativas, como es el ecocardiograma y la angiografía con radionúclido. La hipertrofia ventricular izquierda puede ser tratada con el control de la hipertensión. Se ha visto que en personas que no la han desarrollado, se puede prevenir con un buen control e incluso hay regresión con el tratamiento óptimo. Esto se conoce como cardiorreparación. Aquí tenemos este estudio que evaluó la hipertrofia con un electrocardiograma y se vio que posterior al tratamiento disminuía la hipertrofia por electrocardiograma con la fórmula no la recuerdo, con el valor, la de Cornell. Y aquí también tenemos el mismo paciente que posterior al tratamiento se observa la reducción del grosor del miocardio posterior al tratamiento en ecocardiografía. En la crisis hipertensiva también tenemos daño a miocardio. La elevación aguda y exagerada de la presión arterial nos va a llevar a una falla contráctil. En el riñón, los riñones de los pacientes hipertensos suelen llegar a ser riñones pequeños y fibrosos. Y la entidad más estudiada es la nefroesclerosis hipertensiva, que se da por una exposición crónica del parénquima renal a un flujo y presión excesivos. Se ha visto que la presión sistólica daña más al riñón que la presión diastólica. Y los cambios se observan por una evolución gradual, continua y persistente. La nefropatía hipertensiva suele llegar más a enfermedad renal terminal en las personas negras, ya que se ha estudiado que su relación con el cromosoma 22 y estas personas que presentan este genotipo suelen presentar incluso la enfermedad con cualquier nivel de presión de presión arterial. Bueno, para entenderlo un poco más, el riñón responde al flujo y este mismo lo puede regular, la autorregulación, que se da por la reserva renal que tenga el riñón. Esta reserva renal es la capacidad que tiene para aumentar la filtración. A presión alta, el riñón va a responder con una vasodilatación de la arteria aferente o hiperfiltración. Cuando se pierde esta capacidad de hiperfiltración, el flujo llega directo al glomérulo y lo comienza a dañar. Aquí en esta imagen observamos una comparación entre un paciente con autorregulación normal y un paciente que ya tiene hipertensión arterial. El paciente con hipertensión arterial normalmente ya está en hiperfiltración. Entonces, los cambios de la presión arterial nos van a provocar daño en el glomérulo. Y no así en una persona normal que tiene reserva renal conservada, donde, por ejemplo, si se administra una gran cantidad de proteínas, se vasodilata la arteria aferente, aumenta la hiperfiltración y no causa daño en el glomérulo. Un glomérulo desprotegido puede ser dañado con mayor facilidad por esta hiperfiltración, sufre hipertrofia, se desarrolla la esclerosis, y esta esclerosis suele ser segmentaria. Inicialmente, la nefropatía hipertensiva suele ser asintomática. El primer síntoma que presentan los pacientes suele ser nicturia, ya que es por la pérdida de la capacidad de concentrar la orina.
como ya lo dije, mayor transmisión de la presión hacia el capilar. No. Una mayor transmisión de presión hacia el capilar glomerular nos puede ser dada por una disminución de resistencias preglomerulares, y esto nos puede causar microaneurismas, microtrombosis y ensanchamiento mesangial. Esto es característico de la esclerosis glomerular. Menos autorregulación es menos umbral para daño. Así que a pérdida de la autorregulación vamos a tener más daño. Y esto es un círculo vicioso, ya que el daño renal nos va a llevar a desaparición de nefronas, y esto a una presión arterial más intensa, más hiperfiltración y más daño, lo que va a continuar desapareciendo nefronas, y la tensión arterial se va a comenzar a elevar más. La glomerosclerosis provoca isquemia y atrofia gradual de los túbulos e el intersticio también. En la hipertensión arterial maligna, la nefrosclerosis suele denominarse como arteriolonecrótica, y esto es un comportamiento acelerado a insuficiencia renal. La necrosis fibrinoide que se produce en la hipertensión maligna a veces no solo se queda en el glomérulo, sino que se extiende hacia la totalidad del glomérulo, incluso los túbulos, y esto se conoce como una necrosis del ovillo glomerular. En este esquema vemos resumida la forma en la que se ocasiona daño renal por glomerulosclerosis y por la fibrosis del túbulo intersticio. Aquí vemos cómo interviene la hipertensión glomerular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la disfunción endotelial y el estrés oxidativo. Y si tenemos una predisposición genética, pues vamos a llegar más rápidamente al daño renal. Para estudiarla, tenemos marcadores como la macroalbuminuria y la microalbuminuria. La macroalbuminuria es una relación albúmina-creatinina-orina que es mayor a 300, y la micro va de 30 a 300, y estos son marcadores de daño renal tempranos. La presencia de ellos nos indica mayor riesgo para nefropatía y en general para enfermedad cardiovascular. Después nos vamos a los vasos sanguíneos. Aquí toma mayor importancia la disfunción endotelial. El endotelio es el principal productor de óxido nítrico. El óxido nítrico ocasiona relajación del músculo liso, inhibe la adhesión y la agregación plaquetaria, modula la transcripción de genes implicados en la actividad inflamatoria y atenúa la generación de endotelina. Una persona que tiene hipertensión suele tener niveles mayores de angiotensina 2, lo que causa estrés oxidativo, y este estrés oxidativo daña al endotelio. Al dañar el endotelio, todos estos mecanismos por el óxido nítrico disminuido comienzan a generar aterogénesis. Y entonces la aterogénesis nos va a dar afección a distintos niveles en casi toda la vasculatura, y vamos a tener la aterosclerosis. Cuando es en la vasculatura coronaria, vamos a tener enfermedad coronaria y ya podemos llegar a infarto. En cerebro, la enfermedad vascular cerebral. En la aorta terminal, ilíacas, femorales o popitlias, nos va a dar enfermedad arterial periférica. Y el primer síntoma es la claudicación intermitente. A nivel renal, nos va a ocasionar aterosclerosis de la arteria renal, que esto va a hacer que nuestra presión arterial, que puede ser en inicio esencial, aumente por este mecanismo. Y en las mesentéricas, que puede producir tanto isquemia como un infarto. Esta imagen, aquí vemos el endotelio y todas las funciones, y algunas de las funciones que
en el que este interviene, en la contracción o relajación del músculo liso vascular. Un desbalance entre los factores relajantes o contráctiles nos va a llevar a daño mecánico. Y se ha visto que el progenitor de células endoteliales circulantes, que es reparador de este endotelio, está disminuido en las personas hipertensas. Aquí vemos otra vez como el remodelado de las arterias por la alteración del endotelio. Otra entidad es la arteriosclerosis, que es endurecimiento de las arterias, y estas suelen dilatarse. Por la arteriosclerosis va a predisponer a la formación de aneurismas y a la ruptura de la capa íntima de las arterias, que nos va a provocar disección. Los aneurismas más frecuentes suelen ser a nivel de las arterias renales, a nivel del ombligo, pero también podemos tener en el polígono de Willis y en diferentes niveles. La arteriosclerosis nos va a provocar generalmente en los pacientes de edad más avanzada, hipertensión arterial sistólica. Esto nos ocasiona una rigidez y una presión aórtica central que va a incrementar la poscarga, y como ya vimos que el incremento de la poscarga nos va a disminuir el flujo coronario y con ello vamos a estar predispuestos mayormente a enfermedad coronaria. Y bueno, con esto termino. Traté de abordar lo principal de cada complicación de la hipertensión. Ahora abrimos la sesión de dudas. Muy bien, Alexis, gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Yo, Doc, tengo una pregunta. ¿Es recomendable el tamizaje para cardiopatía hipertensiva, aunque el paciente está asintomático, dejarle algún IECA o algún ARA para disminuir la progresión del remodelado cardíaco? Buenos días. Hola, doctor, buen día. Buenos días. Pregunta, perdón, ¿fue para quién? Por ejemplo, en los pacientes que son hipertensos, que están, o sea, que están asintomáticos de la cardiopatía hipertensiva, ¿se está recomendado hacer algún tipo como de tamizaje buscándola o indicarles IECAS para evitar el remodelado cardíaco? A ver, si son hipertensos, tienen que llevar tratamiento. Ese es o sea, todo paciente hipertenso tiene que estar en tratamiento para óptimo la presión y entonces sí evitar todas las complicaciones, tanto agudas como crónicas. El que sean asintomáticos no los exime de tratamiento. Recordemos que más del 90% de los hipertensos son asintomáticos. Entonces, en el momento que se hace diagnóstico de hipertensión, ese paciente tiene que empezar con tratamiento de acuerdo a la estrategia, al riesgo cardiovascular que tenga, a las cifras de presión y establecer el tratamiento farmacológico más adecuado. Ahora, todos los pacientes hipertensos se tienen que hacer todos los estudios tanto en laboratorio y para determinar si ya hay daño algún órgano blanco. Eso es si hay la creatinina es fundamental, depuración de creatinina, el general de orina para determinar si hay proteinuria, incluso albuminuria en orina de 24 horas. El electrocardiograma en reposo es indispensable, es parte de los estudios de gabinete que tienen que forzosamente. Y actualmente el ecocardiograma también se describe a los pacientes con de esa manera. Recordemos que el electrocardiograma tiene sensibilidad
es una esquizofrenia. Entonces, eso puede ser. El ecocardiograma, por supuesto, el eco es 100%. Incluso de la pared izquierda. Entonces, desde que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya hay repercusión. Si hay alguna novia, entonces, el mensaje es todos los pacientes. A todos los órganos y bueno. Bueno, parece que no se escucha. Creo que no me escucharon. No, doctor, falló. Sí, hablé como 5 minutos y no escucharon. El inicio sí lo escuchamos, se fue perdiendo. Sí, creo que son los. Ahora batería de los. En forma rápida. Si todos los pacientes hipertensos y sintomáticos lo hacen, que a todos los pacientes hipertensos Escucho cortado. voy para allá en la sala entonces. Ese Daniel, el micrófono se... Activa el micrófono. Sí, pacientes hipertensos con síntomas, todos tienen que estar con tratamiento. Eso no es, aunque no haya síntomas. ¿Sí? Les decía, el 90% de los pacientes hipertensos. Entonces, la única forma de prevenir todas las complicaciones agudas y crónicas es un tratamiento oportuno, un tratamiento farmacológico y los cambios en el estilo de vida. Les decía que un cambio en el estilo de vida con disminución de la presión de consumo de sal, el ejercicio aeróbico y la reducción de peso, nada más con esas medidas puede bajar la presión entre 20 y 30 minutos. Nada más. Por supuesto, el tratamiento farmacológico va mucho. Antes, ya hace muchos años, se le recomendaba iniciar con cambios en el estilo de vida y ver cómo disminuye. Pero eso ya es parte de todo. Actualmente van en conjunto todos estos cambios. Y la única forma de prevenir todas las complicaciones del daño micro y macrovascular es si se está dando el tratamiento de forma oportuna, pues se hace el diagnóstico. Y el mensaje, todos los pacientes hipertensos tienen que
estudiarse y llevar el ecocardiograma realmente sabemos que es muy difícil el acceso al ecocardiograma de todos lados y para todos los pacientes, pero eso es lo que todos tienen ecocardiograma porque el electrocardiograma tiene una sensibilidad baja, el izquierdo. Y el ecocardiograma nos permite medir perfectamente el dolor del ventrículo izquierdo y además evaluar que se empiezan con ya disfunción diastólica, que es lo que son los primeros pasos. Entonces, eso sería lo ideal. Además, todos los tratamientos de apoyo, determinar la posición de con creatinina, de 24 horas, albuminuria no de 24 horas, que son de los primeros cambios que se dan cuando hay daño en órgano blanco. Y pocas veces buscamos. Entonces, eso tiene que ser que lo tienen todos los pacientes. Bueno, ahí dentro de las fases de la cardiopatía hipertensiva, no sé, no hay un artículo o algo que nos diga cuál es el tipo de progresión para que se pueda desarrollar la cardiopatía hipertensiva y de ahí el ventricular izquierdo y el remodelado y demás. Y de ahí, de una vez ahí, ¿cuándo podríamos pasar a la disfunción diastólica? Y además me pasa que hay un aumento del estresor de la hipertrofia ventricular, pero supuestamente en el último estadio es cuando ya hay un regresamiento de las paredes ventriculares. La pregunta es, si se supone que se va remodelando con agregando la fascícula celular y otras fibrosis, etcétera, ¿por qué se adelgaza ese último momento? Porque este es el proceso, ya que el último proceso ya la fibra membránica ya está muy dañada. Y todos los mecanismos que se echan a andar por la hipertrofia inicialmente es para disminuir el estrés parietal. La presión que se genera en el sístole ventricular con una presión arterial alta, lo único que se va a hacer es que se va a transmitir esa presión, o sea, la poscarga está muy aumentada. Entonces, el estrés parietal, la presión que se genera dentro del ventrículo izquierdo, es para disminuir, empiezan entonces a hipertrofiarse para disminuir esa presión. Que lo vieron ahorita con la ley de la casa. A mayor grosor del ventrículo izquierdo, menor presión. Entonces, esto va a ir disminuyendo, inicialmente es un fenómeno adaptativo y se llega a tener algo que se llama hipertrofia izquierda apropiada. Apropiada es cuando el grosor normal del ventrículo es de 10 milímetros. Cuando rebasa los 15 milímetros, ya se considera inapropiada. ¿Por qué? Porque entonces ya hay más fibrosis, hay más remodelado, hay mayor hipertrofia, mayor riesgo de arritmias ventriculares y mayor disfunción diastólica. Con el paso del tiempo, si esto no cambia, si no hay un control óptimo de la presión, ese miocardio se va a empezar a desgastar, porque es parte del remodelado, ya no es capaz de mantener todo el tejido del sostén, ya se va perdiendo colágeno, se va perdiendo elastina, todos los tejidos de sostén que van a mantener, y eso se va a empezar a disminuir. Pero se va desgastando, porque también la presión, si no se controla con el paso del tiempo, ya se pierden estos mecanismos que son compensadores. Son compensadores, pero no es adecuado, porque causa mucho daño al flujo. Pero después se va a empezar a desgastar, porque ya va a perder la capacidad de recorrer más, ya no va a poder. Entonces va a empezar a hidratarse y se va desgastando por la misma hidratación. El tiempo que se estima que empiezan los pacientes a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, si no están controlados, son a partir de 6 meses. A partir de 6 meses. Y puede ser 1 o 2 milímetros, pero a partir de 6 meses de la hipertensión ya se empieza a hipertrofia. Sí, puede haber una reacción, sí, con un tratamiento adecuado, dependiendo también de los fármacos. De todos los fármacos que más han demostrado que hay una disminución de la remodelación, o una remodelación inversa, son los SARA-2, en este caso es el valsartán. Pero porque es el único que lo ha estudiado específicamente, y son estudios diseñados para eso. Pero es un efecto de clase. Que los SARA-2 son los que más disminuyen la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esta hipertrofia se ve igual desde que se empieza a reflejar 6 meses después de un tratamiento.
el impacto de tener un buen control de presión arterial. Y los grados de disfunción diastólica, desde que hay limpieza y hipertrofiarse, ya es un ventrículo más rígido. Pues ya hay disfunción diastólica cada uno. La disfunción diastólica cada uno, afortunadamente, no tiene mayor repercusión. Incluso por la edad, ya vamos a tener todos los que tenemos más de 40 años, ya tenemos algún grado de disfunción diastólica. ¿De qué? ¿Por qué? También es un proceso degenerativo. ¿Sí? Va cambiando la matriz celular, va cambiando el tejido de sostén y se empieza a dar la arteriosclerosis, que es el envejecimiento de las arterias. Pero esto también aumenta, genera una mayor presión o un aumento en la descarga y la repercusión en el lado izquierdo. Pues todo esto que es un proceso degenerativo, que debería ser un proceso degenerativo nada más por la arteriosclerosis. Si sumamos la hipertensión arterial como tal, esto se va a acelerar. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿Qué tan plausible es que un paciente que ya se encuentra con diagnóstico de hipertensión, que está con tratamiento farmacológico, pueda dejar de tomar el tratamiento farmacológico si logra conseguir estos cambios en el estilo de vida y disminuir de manera tan drástica? Es muy difícil. Yo hasta ahorita no he tenido ningún paciente que se quede sin tratamiento. Porque de hecho no es la meta dejarlo sin medicamento. Es un error muy común y lo van a ver ustedes en la calidad diaria, que llegan a un control de presión, ya se lo voy a bajar o ya se lo voy a quitar porque ya está normal. No. Si el fármaco mantiene presiones normales, se deja. ¿Sí? Se bajan dosis a menos que haya hipotensión. Si no, no hay razón para bajar las dosis, no hay razón para suspender. Y tal vez se podrá cambiar en algún momento por fármacos que tengan, si estamos en un tratamiento combinado, a lo mejor se cambia uno, dependiendo de la respuesta, si les empieza a bajar. Pero que se pueda prescindir de fármaco es muy difícil. A pesar de que hagan ejercicio, de que bajen peso, de que dejen de comer, es muy difícil que se pueda prescindir del tratamiento. A menos que coincidan con otras patologías, ¿no? Porque, por ejemplo, los pacientes con hepática avanzada, con enfermedades metabólicas, que tienen grandes pérdidas de peso, 20-30% de su corporal no bien. Ellos sí, ¿no? Llega un momento en que sí hay que suspender el fármaco, ¿no? Para evitar accidentes. Donde se sintetiza el angiotensina del hígado. Los pacientes con insuficiencia hepática crónica, la síntesis de angiotensina no baja. Por lo tanto, después que se va a transformar en angiotensina y angiotensina 2, pues va a ser muy disminuida. Entonces, esos pacientes incluso van a estar usando la angiotensina. Y en ellos es frecuente cuando tenemos hipertensión portal, entonces, con mayor razón hay que, cuando ya tienes que recurrir al bloqueo, pues suspender la hipertensión base, al bloqueo. Y en ocasiones hay que hacer ajustes al mismo, ya está súper avanzado, ya no se tolera la dosis adecuada. Sí, de hecho, sigue siendo el único adecuado para hipertensión portal. Por ahí había unos estudios con los nuevos beta-bloqueadores, no sé si qué tal está funcionando. Ahora, la elección del fármaco tiene que ser de acuerdo al paciente, de acuerdo a la edad, a los factores de riesgo cardiovascular, bueno, finalmente el cálculo de riesgo cardiovascular y la vigilancia. ¿Con cuánto tiempo esperarían para tener un control óptimo de presión? Entonces, no hay prisa para que en 2 o 3 días la presión esté normal.
Entonces, se ajusta el tratamiento, se le citan en 2 semanas para evaluar cómo va, y a las 2 semanas, después de 2 semanas, cuando conserve el mejor efecto, pues vamos a hacer como antes. Entonces, también es muy común que les digan al paciente, no, pasan 2 días y dicen, no, este medicamento no le está haciendo. Le voy a dar otro. Cambia, pasan 2 días, no, este tampoco ya. Los pacientes son muy aprensivos. No, eso es lo más. No me va. Es lo más complicado del paciente. El secreto es la educación del paciente. Desde la primera consulta, él tiene que explicarle todo esto. ¿Por qué no urge tener la presión controlada de un momento para un día para otro? Ni aún en el emergencia ¿no? No se le baja que inmediatamente con ninguna medida menos enseñanza de los tratamientos hormonales, porque ellos mismos lo hacen. Y además van a ver que es muy común pacientes que están con un ARA2 y llega algún médico, les pone una caja de insulina. Para empezar, está prohibido combinar, ¿no? Salvo algunos, los únicos que lo combinan son los nefrólogos, pero solo en síndromes nefróticos, porque son los que más disminuyen la proteinúria y llega algún médico, solo en esas condiciones los nefrólogos los combinan, pero solo en síndrome nefrótico. Fuera de eso, nada más deben de combinar. Y es muy común que por fuera de todos los productos les combinan fármacos. Entonces, el problema es que si tú combinas un ARA2, te hace una hipotensión terrible. Y eso te va a causar daño cerebral, daño cardíaco, daño renal agudo. Se van a su casa y cuando regreses, no, es que fue por la presión, está muy alta. No, fue el médico el que provocó el daño. Entonces, la educación al paciente es fundamental. Explicarle el plan de tratamiento, los objetivos de tratamiento, cuánto tiempo, cada cuánto se tiene que hacer el ajuste, por qué se tiene que hacer ciertos medicamentos, quitar unos, poner otros. Y vaya, y explicarles, no es que es quitar y poner, se van sumando fármacos con el mecanismo de acción para obtener un control adecuado. Entonces, en la medida que tú le explicas al paciente, lo va a entender muy bien y se va a aprender a hacerlo. Sobre todo el monitoreo de presión domiciliaria. Enseñarles cómo se tiene que tomar la presión, en qué momento, bajo qué circunstancias. Y una vez que el paciente lo aprende, cada vez que va a la consulta te llega con su bitácora de presión, incluso tú puedes meter si no quieres hacerle, le podrías hacer un mapa, pero también implica gastos para el paciente. Pero si el paciente hace tu bitácora, tú metes todo, haces una hoja de cálculo para sacar los promedios de presión de casa, y está bien, y el paciente se siente bien. Y además aprende a que no se debe de alarmar, porque si no se está llamando. Una preguntita. Sí, no es terrible, ya lo van a ver. Sí, siempre hay pacientes que, bueno, cualquier cosita te llaman. Y al día siguiente sigo con la presión alta. ¿Qué le dije? Que esperaba 2 semanas. Entonces, ¿por qué me llaman? Enseñar al paciente a darse miedo, desgraciadamente se ha enseñado que el problema son las cifras de presión. No tratamos cifras de presión. Hay pacientes que pueden tener 210 de presión sistólica, no tienen daño agudo en ese momento, y hay pacientes que con 150 tienen daño agudo. No es así, está claro. Mientras más alta, pero si hay riesgo de tener aneurismas más suaves, ese es el problema. Pero no tratamos cifras, tratamos pacientes de acuerdo al riesgo cardiovascular. Y la única forma de evaluar el sistema cardiovascular es con el mensaje de todos. Todos van a tener disminución inicial. Aquí lamentablemente no hay muchas formas de evaluar la disminución inicial. Hacer una medición confiable y directa. Existen estudios de tomografía por emisión de positrones, pero se tiene que hacer un estudio con el PET, que es muy costoso nada más para evaluar la disfunción endotelial. Para fines de investigación, perfecto.
pero de forma ordinaria, un PET, esta presión nada más decirle. Sí, ya corroboré que sí tiene disfunción. O sea, eso ya tiene la trófica, ya tiene la metodología. No hay leche ni fuera seguramente. Entonces hay que facilitar al paciente, también hay que ayudarle a la salud, sí, también. Eso lo van a aprender. ¿Tienen seguro de gastos médicos? Ajá. Pues aún es como manejo de la presión y como se puede hacer, en pacientes críticos, bueno, todo paciente tiene una fase de autorregulación normal, pero también había estado leyendo que en algunos pacientes igual cuando nosotros los manejamos como profesores, mantenemos en la mente de un paciente normotenso para ellos volver a hacer la inicial porque igual van a presión. Pero si pero me refiero a que, o sea, si ellos, así como su autorregulación cerebral, manejan presiones diferentes a la de un paciente normotenso, a nosotros estar regulando la presión con los opresores, mantenerlos en un estado que para nosotros sería normal en un paciente que ya se trata crónico. Pero no es como estar un poco pero ¿por qué usas vasopresores? Pero si quieres subir la presión es porque el paciente está chocado. Ajá. Pero si está chocado, sin pulsar. O sea, ahí no hay otra. O sea, si el paciente está en choque, tienes que usar las vasopresores. Tienes que mantener la presión arterial y mantener la presión cerebral, cardíaca y renal. Y si está chocado, no lo vas a conseguir con vasopresores. No hay. O sea, si tiene que tener una disociación. Ahí no si sigue chocando el paciente. Entonces, cuando usas los vasopresores, tú los vas dosificando. Si empiezas a tener presiones altas, entonces le vas a la dosis de infusión de los vasopresores, puede ser la norepinefrina, puede ser dopamina, lo vas a ir regulando. Esa es la ventaja de todas las aminas vasoactivas. Como estás usando la infusión, nada más vas bajando los miligramos de infusión, no la presión, la que quieras. Esa es la ventaja de esos pacientes. Si está consciente de vuelta, no le bajas la velocidad de infusión y vas a tener una presión óptima. Sí, pero no vas a combinar hipertensivos con vasopresores. Para un paciente que está chocado, no tiene por qué llevar simultáneamente vasopresores o antihipertensivos. No hay razón pues por ser un paciente grave. Entonces si lo tienes con infusión de aminas vasoactivas, pues lo tienes que hacer forzosamente. Pero además la ventaja es que tú lo vas a poner a tener meta de presión arterial de 16, porque no más aumentas o bajas la velocidad de infusión. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero las metas de preguntar son las metas que los No. La meta de un paciente hipertenso para llevar la presión normal es la misma de un paciente que está hecho que tienes que llevar a presión normal. Sí, las presiones de hipertensión cerebral, coronaria y renal es la misma. Pues tienes que llevarlo a esa presión de 1, cheques la presión arterial media. Presión arterial media está arriba de 60, entonces ya tienes garantizada una adecuada perfusión cerebral, renal y coronaria.
ya sea con presiones, con si es hipertenso, con una presión media adecuada, y estás dando tratamientos, llevas con eso llevas presión media adecuada, estás asegurando una adecuada perfusión. Si tienes un paciente que está disponible con las nervosas, vas a subir la presión hasta que tu presión arterial media sea la normal y por solo aseguras. Sí, pero son las mismas. Sí, son las mismas metas de presión arterial. Pero lo que yo sí fue eco porque creo que tiene prendido su micrófono. El auricular, pero muchas historias. Eso se ve. El lunes, ¿sabes? Empiezan ya arritmias. Ah, no, todavía no, se recorrió la. Sí, eso va a estar interesante. Es de las más aburridas, ¿no? Sí, porque es meterse al mecanismo de acción. Pero el doctor puede hacerlo. Está bueno. Gracias. Eso de que me den unos artículos. La práctica la vas a las 9. Puedes desconectar. Yo iba hablando. ¿Cómo? Ah, del